Esta es la pregunta que todo el mundo me hace y a veces ni se las quiero contestar. Sí, atendí hace poco a DJ Khaled y me fui viral porque le cobré $5,500. Getting a haircut in Puerto Rico, Boricua. You know how it is. Puerto Rico en la casa, papi. That's right. Toca pantalla. Toco la pantalla en Todo todo bien, momento. Y tú no sabes todos los años que yo estaba esperando por esto. Reconozco que está duro, pero bájenle ya. ¡Victorino Style! Pero cuando yo esté en una boda, me veo caro. No, para los ojos del que no conoce, pues puedes pasar por ficha. Pero para el que sabe como yo y la gente de alta alcurnia que saben de traje, saben que lo que tú tienes es plástico. Te voy a pedir que me hagas una evaluación exhaustiva de mi bigote. Yo recortaba a mucha gente de la calle, bichote, títeres, todo el mundo. Y, pero es que ustedes se tardan mucho los barberos. Y yo, tú lo que eres un viejo chochito. Yo dije, bueno, aquí va a llegar un estilista loco. Me va a tripear mi bigote. Hagas las cosas bien o las hagas mal, siempre te van a criticar. Yo siempre fui bien diferente. A los 17 años tuve que comprar casa. Toda la vida yo he recibido ya sea ataque, vacilón. Buenas. Estoy feliz porque este es mi día favorito de la semana donde arranca un episodio nuevo de Buenas. Siempre agradezco al Centro de Medicina Regenerativa que hace posible que lleguemos a ustedes. Ahí está el número en pantalla. Mañana voy para allá a ponerme vitamina C y a ponerme rayos endovenosos para mejorar y fortalecer mi sistema inmunológico y mi estado anímico. También quiero agradecer a José Carlos. ¿A quién es que le vamos a agradecer? A Mariana. A Mariana. Mariana, sí, tú, gracias a ti que nos enviaste el video donde se están gufiando mi bigote. Y gracias a ese video trajimos a este invitado, que es un personaje. Se dedica a cambiarle el look a la gente, pero además tiene una palabra, una voz y una autoridad en lo que habla que nos pareció fantástico. Así que los invito a que se disfruten este episodio que desde ahora les adelanto que habrá un cambio de look. Pónganse cómodos porque Buenas comienza ahora. Yo soy un comprador compulsivo. Un comprador compulsivo, yo también, sobre todo de ropa. A mí lo que pasa es que desde nene yo creo que es como que... Pero es que es exactamente igual. A mí no me entendían en la escuela. Igual a mí. Te voy a decir más. Yo era de los que me la montaban en los casual days. En los casual days, me decían, ¿por qué tú vienes? Te pareces a Daddy Yankee. Y yo, pero es que yo me quiero vestir así. ¿Entiendes? Yo quiero... Te voy a hacer una historia. Yo tuve una novia. Ajá. Y yo después de... ¿Esto es agüita? Eso es agua fresca. Que después del teatro... Mentira. Después de un show que yo tenía, la busqué y fuimos al cine. Y estábamos sentados en las escaleras antes de que empezara la película. Claro. Y ella me dice, ¿por qué tú tienes unos pantalones rojos? Eran de hilo. Un pantalón exquisito. Y yo le dije, bueno, porque vengo de hacer un trabajo en televisión y los pantalones rojos eran perfectos para mi trabajo en televisión. Y ella me dice... A mí no me gusta que tú tengas pantalones rojos. ¿Estás claro que esa fue la última vez que fui al cine con ella, verdad? No, definitivo. No, yo no. Y fíjate, a mí yo he tenido ocasiones que me han... Yo creo que no. Ya no, porque obviamente gracias a las redes sociales ya la persona tiene como un pequeño resumen de como... ¿Con quién van a bregar? Sí, porque como antes somos yo. Bueno, de hecho, ahora te tengo yo una historia. Mi papá conoce a mi mamá por teléfono. Porque mi mamá... Espera. Tu papá conoce a tu mamá por tele. O sea que esto es amor de voz. Pues parece que es por sí. la voz Por que la tu papá voz. queda loco. Mi mamá tiene tremendo vozarrón. Y es guapísima. Mi mamá todavía, la gente me ve con ella y dicen, adiós, pero esa señora no, esa es la mami mía. ¿Qué pasa? Papi tenía unas cuentas de motora. Cuando estaban las Kawasaki, las Ninja, todo eso cuando estaba pegado. Pues él tenía unas cuentas y mi mamá trabajaba en Telebanco
de Banco Popular. Claro, la voz. Ajá, pues ella la llamó y qué sé yo, y papi se atrevió. Y pegó a decirle... O sea, tu papá le montó un rapeo por teléfono. Por teléfono le pegó. Tú eres un peligro. Tú eres un peligro. Y yo fui bien planeado. No, yo estoy clarísimo. Entonces, y fíjate, no me hicieron tan rápido, porque ellos se conocieron como en el 85, 80, sí, como en el 85, 86 por ahí. Yo vine a nacer en el 91. Ya. So, fue bien planeado. Entonces, ¿qué pasa? Papi le dice, bueno, no sé cómo cogió el número de ella, porque al final del día estás llamando a un cuadro de 1000 gentes corporativo. So, asumo yo que le dijo, mire, tú me das tu número personal. Tengo que preguntarle ese detalle, pero la cosa es que se quedaron en verse. Y papi le dijo, yo voy a tener una camisa amarilla y nos vamos a encontrar en Plaza Carolina. O sea, esto es antes de Instagram, antes de todas las plataformas. 1985, 86 por ahí. Ya. Tú. Yo no sé no lo que habían es eso. celulares. No, bueno, habían, pero eso era carísimo, era gigante. La maleta. Ajá. Entonces, pues, le dijo eso. ¿Y qué pasa? Él saliendo de la oficina, se pegó como a un tornillo y se le ha roto la camisa. Amarilla. La camisa amarilla. Y pero- se la tuvo que cambiar. ¿Y No hay cómo? teléfono, mami no tiene celular, él tampoco, quedaron a tal hora. El de la camisa El amarilla no llegó. Y cuando parece que se vieron y como que estaban buscándose. Esto es una novela, papá. Mirándose. Y cuando, bueno, tú eres Ángel, el nombre de mi papá, tú eres Marily. Sí, pero no venías con una camisa amarilla. Mira, muchacha, que es que fue que se me rompió y por ahí para abajo. Y ahí empezó la historia. Ya hasta el sol de hoy. No Ya, le he vuelto a ver. hasta el sol de hoy. Tuvieron muchos años. ¿Y cuántos hermanos? Somos ¿Cuántos 3. hijos? Tuvieron 3 hijos en común. Pero papi ya venía... Con equipaje. Sí. Con algunas hipotecas. No, papi venía. Lo que pasa es que papi no se casó, convivió desde bien temprano. El primer hijo de mi papá fue a los 14 años. ¿De tu papá? Sí. Coño. Un poco... Uf, fuerte. Un poco O sea, promiscuo. ese hermano tuyo es casi padre tuyo. Podría ser, creo que tiene como 46, 49 tanto. años. No tiene 50, pero sí, él nació y después a los 2 años, a los 16, tuvo a mi hermana, Angie. So, sí, O sea, iba ahí. Tu papi es un... Sí, es sí. un bomboncito. Sí, entonces estuvo, después de tal tiempo, a los 17 años tuve que comprar casa. 17 años comprando una casa a los 17. En el 80 y tanto que No, son ponle 80, no, Uno, 80 para allá, 79, por ahí, no sé. Wow. Y entonces, después de eso, estuvieron juntos ellos, se separaron y conoció a mi mamá. Con mi mamá estuvo hasta que yo tuve como 6 años. Tuvo con mi mamá 3 hijos. Mami lo deja. Mami se separa de él porque papi era un aburrido. Esa es la verdad. Mi país nunca se las pegó, ni mi mamá tampoco. Mi mamá me dice que tu país era un aburrido. Tu país era domingo de cine y pizza, más nada. Yo me cago en la putoroca. Y de hecho, cuando se divorció, mami nos llevó de viaje sola para todos lados. Nosotros nos íbamos de camping, de road trip para Cabo Rojo. Con tu mamá. Con mami. ¿Cómo se llama tu mamá? Marily Pérez. Y fuera de su carrera como, ¿verdad? Teleconteste o whatever, ¿a qué más se dedicó? No, mi mamá toda la vida fue bailarina. Toda la vida fue bailarina de ballet y folclore puertorriqueño. Eso está espectacular. De la Academia Nidia Rivera en Caguas. Imagínate tú. Donde cogió clase Adamaris López. Claro. Que Adamaris López Claro. es de ahí. Y pues mami toda la vida fue eso. Su sueño siempre fue coreógrafa. Pero mi abuela era una profesional. Era hija de 6 hermanas. Era la hija del medio de 6 hermanas. Que mis bisabuelos y bisabuelas eran analfabetas. Ellos eran... Mi bisabuelo la sacó adelante con la caña de azúcar de lo que hacían. Claro. Vivían en Sabarona, en Cagua.
Y mi abuela, pues ya era... esas mujeres... Yo no sé qué hizo mi abuelo, porque de una familia analfabeta salieron las 5 profesionales. Entonces mi abuela era contable. Contable CPA de compañías grandes. Imagínate. Entonces mi mamá... ¿Estos son los 50, los 60? Sí, 60, 65. So, mi mamá tuvo una vida privilegiada. Yo siempre se lo dije. Yo le dije, oye... Bueno, ella estaba en el Colegio Bautista, que era uno de los colegios más caros de Cagua. Total. Tuvo un carro, un Honda Accord en grado 11 y 12. Ah, pues eso es un lujo. Yo se lo digo y ella, nosotros no éramos tan... Yo, mami, en ese tiempo eso era como si tú me hubieras regalado un Mercedes a mí en la escuela. Pero nada, la cosa es que mami siempre quiso ser coreógrafa, pero mi abuela le decía que no, que tenía que hacerse una profesión, que tenía que ser contable, que tenía que ser estudiar. Y pues ella estudió, bueno, en ese tiempo que se estudiaba mecanografía. Imagínate tú. Mecanografía, creo que estudió secretarial, que yo no sé si eso lo dan todavía. No. Entonces, Ahora es asistente administrativo. pues secretarial fue lo que mami estudió, pero su pasión siempre fue el baile. Y nunca lo Y dejó. eran tiempos donde lo que decía mami y papi era lo que había que hacer. Ya, eso mismo. Nosotros afortunadamente, ¿verdad? No vivimos eso. Yo no le hice caso a mi mamá nunca. Yo creo que bien poquito. Y de hecho, mami logra viajar por todo Estados Unidos, logra hacer un montón de bellas artes de aquí, creo que desde San Juan, ¿Y con Santurce. quién bailaba ella? Ella bailaba con el grupo de Nidia Rivera, de Cagua. Y entonces ellos Era tenían... un grupo folclórico. folclórico, ballet, De todo. le hacían todo tipo de baile. Y entonces, bueno, mami bailó conmigo en la barriga. Ella tenía un acto cuando estaba embarazada, ¿no? Yo, gracias a Dios que yo no soy un split, yo no me salía ahí en la tarima. Pero de ahí es que yo me enamoro. Vena Yo artística. digo que de ahí es que yo me enamoro de los aplausos. Ah, qué bello. De qué ahí- bonito eso. Yo creo que de ahí. Ya, yo soy un tipo que, por ejemplo, hasta si conozco una pareja y la pareja no es una persona que dé reacción, yo no puedo. O sea, si Claro. yo tengo una conversación, por ejemplo, ahora comenzamos a hablar totalmente sin conocernos y fue algo que, ¿sabes? Que está fluyendo. O sea, las reacciones creo que es parte de lo que es tanto como el arte de la conversación como lo que una persona que esté en tarima, un artista, una estrella, un performer, un comediante, un actor, es a lo que vive. Pero voy a detenerte un segundo porque quiero regresar a eso que acabas de decir, que está espectacular. O sea, tú me estás diciendo que tu ser, Sí, que el bebé en ti, ese feto, claro. se impacta por los aplausos que escucha estando en el vientre de su madre. Asumo yo. No, es ningún que asuma, papá. no- eso no es- está clarísimo. Asumo yo, es que no me acuerdo de No te vas a absolutamente acordar. nada, pero hay videos, Pero es cassettes. que te tiene que llenar. Sí. Entonces, No le tengo miedo a las tarimas ni a los escenarios. pero, ok, ¿cuánta gente tú conoces Ujú. que lo que pasó en el vientre de su madre lo impactó de forma tal que la vida entera de esa persona es distinta? No muchas personas. Eso es un privilegio, pero también eso habla de tu sensibilidad. Porque cuando uno es un bebé, un fetito, uno no hay conciencia. Ujú. Es solamente un estímulo a lo que uno siente. Claro. Eso está... Yo nunca había escuchado esto y me parece hermoso y espectacular. Y me di cuenta con el tiempo, poco a poco. Por ejemplo, estaba revisitando hace poco, hice mi debut como ring announcer. O sea, por primera vez. Nunca lo había hecho en ese deporte. Sí lo había hecho. Yo soy artista de plataforma por más de 11 años. Como En el- estilista. como estilista. Claro. Como barbero he tocado las tarimas más importantes del mundo de la belleza. Dubái, Hawái, Orlando, Florida, ¿Y Los con Ángeles, ¿con qué Nueva marcas York. has trabajado? He trabajado con un montón. En un tiempo fui el impulsor de una marca que cambió el juego gracias a lo que yo traje a la mesa, que se llamaba Elegance. Era una compañía que estaba súper pegada en el Medio Oriente. Llevamos más de 50 años y llegaron en el 2014 a Puerto Rico. Yo fui de los primeros educadores que ellos tuvieron. Y el primer boricua en ser artista de plataforma. Ellos tenían otros artistas que hacían cortes y eso, pero el primer showman fui yo. Y entonces, y les traje un concepto de video que nunca se había hecho,
que era... Todos los videos eran tutoriales. Todos eran paso número 1, paso número 2. Los míos eran show. Eran un video de 2 minutos. Lo pueden buscar en las redes sociales como Victorino Stylo. The Love of the Art. El amor del arte. Entonces, pues, que este video yo lo hice en el tope del Fuerte San Cristóbal mirando al cementerio de la Perla. Sin permiso ni nada. Un lunes, un videógrafo que yo conocí en un evento. Mi historia es un poco larga, pero va por ahí. Que conocí en un evento de tenis, porque yo soy fanático de los tenis también. Se llamaba Caribbean Soul Connection. Yo conozco a Kiki, Eduardo Kiki Pérez. ¿Qué pasa? Llegamos allí sin permiso ninguno y al garete empezamos a grabar, a yo hacer un recorte. Me costó ese video $60 de gasolina. Fue lo único. Y un 6-pack para el modelo mío. Más nada. Entonces hicimos ese video y eso se fue viral en ese tiempo. O sea, 2014 cogí 110,000 views. En el 2014. Sí. Eso es los millones de ahora. Entonces, pues mucha gente, mira, tú eres el muchacho del video. Y yo decía, wow, esto, espérate. Yo no pensé, y yo no tenía, ese fue mi primer video. Yo no tenía ni un solo video en las redes sociales. Nada. Instagram lo que hacía era tirar fotos nada más. Claro. A los tiempos después dejaron los primeros 15 segundos. Yeah. Pues hago mi primer video ahí y eso se fue extremadamente viral. Entonces, como te estaba diciendo sobre mami, sobre todo esto de los aplausos, yo me doy cuenta que estoy enamorado de los aplausos porque mi primera informe oral de la escuela, Ajá. yo era bien malo en los exámenes. ¿Qué grado? 7º, 8º grado. Bello. Sí, los informes orales ahí son fuertes. Entonces, yo odiaba copiar de la pizarra, escribir. Me encantaba escuchar y poder copiar, porque podía mantenerme. Pero esto de mirar ahí y traspasar lo que había, yo lo odiaba. Y los exámenes también escritos los odiaba. Y me di cuenta que en los informes orales me dieron una tarea de informar sobre los planetas y las cosas. Y, mano, yo lo hice tan y tan y tan bien que mis compañeros me empezaron a aplaudir. Y nunca se me olvida que fue en la escuela ASIS, Academia Cooperativa de Integración Social en Cagua, que se me pararon todos los pelos. Era algo como que yo no me acordaba, o sea, no sabía qué estaba sintiendo. Y sentí un caliente por la espalda y decía, me gusta esto. Y déjame decirte que yo era de los que no me callaba en el salón, que esto era rajatabla. Alejandro, cállate. Alejandro, cállate. Porque tu nombre de pila es... Mi nombre es Alejandro Emanuel Rivera Pérez. ¿Y el Victorino? Victorino viene por un vacilón. Eso me lo vas a contar ahora. Te tengo que decir varias cosas. Primero, en 7º grado. 7º grado, 8º grado. En 7º grado no se aplaude a nadie. Algo espectacular tú tuviste que hacer para que esos colegas tuyos, que me sospecho que eran todos unos hijos de la madre que los parió, y el bullying estaba en la punta de la lengua, y te aplaudieron. Así que hay que dártela ahí. Sí. Eso estuvo espectacular. Sí, me aplaudieron todos. Lo segundo que te quiero decir es que me sorprende la cantidad de formas en que nuestras vidas están conectadas. Te voy a explicar por qué. Mis tías han estado identificadas y envueltas con el mundo de la belleza desde siempre. Wow. Introdujeron, oye lo que te voy a decir, Revlon en Puerto Rico. Wow. Back in the day. Sí, esto es 50, esto es... Cuando salieron de Cuba, estas son tías que son cubanas, que son tías no de sangre, Claro. sino de selección de vida, porque ella la hija menor, era nuestra babysitter. Somos 6 Zamoras. Wow. Entonces, ¿quién coño hace babysitting a 6 niños incordios que lo que quieren es jugar y hacer guerras de almohada? Pues solamente una loca de 19 años, que esa era Alina. Y no quiero prolongarme la historia, pero Alina... No, adelante. A mí me gusta escuchar la historia. Si tú no ella era, en su casa en Cuba, era el único lugar del mundo fuera de la fábrica original donde Breck
fabricaba lipsticks. Wow. Y eso ocurría en el sótano de la casa de ella en Cuba. Porque su papá era el representante de Breck. Wow. Cuando llega Fidel, Sí. John Breck es el que le paga los estudios a mi tía en la Sorbona en Francia. No. Una historia espectacular. Bottom line, fast forward en la historia. Mi tía descubre una marca de un señor que se llama John Sebastian. Ajá. Los productos Sebastian. Sí. Casado con Jerry Cusenza, que es la que hace Truco, la línea de maquillaje de Sebastian. Exacto. Y mi tía es la que introduce Sebastian en Puerto Rico. Wow. Y cuando Sebastian llegó a ser la marca número 1 de Puerto Rico. Yo llegué a ir a varios desfiles de ellos que siguen en los hoteles, en el Vanderbilt, lo hacían en los hoteles más espectaculares. Pues es Alina Dávila, mi tía, era la jefa a la que estaba corriendo el evento. Wow. Una gordita ella. Wow. Bueno, después ella trae la reintroducción de Redken. Sí, claro. El lanzamiento de Redken lo empiezo a vender yo. Okay. Como vendedor en Puerto Rico. Yo tendré 17, 18 años. Okay. Y toda esta historia es para decirte que cuando yo llegaba a un salón de belleza a yo vender los productos Redken, yo sacaba 3 sogas. Claro. Una soga finita, una soga ancha y la soga de... La soga que parece como que es de paja, que es bien dura. Sí, esta soga que es como media plástica. Es correcto. Sí. Yo decía, estos son los 3 tipos de cabello. La soga finita era el cabello fino, la soga normal era el cabello normal y el coarse hair, el cabello, era la soga. Entonces, así yo explicaba como el... Claro, la cultura dice que este es el mejor pelo, el finito, pero realmente el mejor pelo es el grueso. Que es el que resiste todo. Así es. Pero este se cae de cualquier bobería. Así es. Entonces, bueno, nada. Lo que te quiero decir es que por muchos años hice dinero y viví vendiendo los productos de belleza en salones de belleza. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Y si supieras que la primera vez que yo vi esas líneas como Redken, como Sebastián, siempre era en los salones grandes de San Juan, que hiciste entonces buen trabajo. Bueno, y el Shaper era el spray de cabello más vendido en el mundo. Bueno, de hecho, ese... ya era mi favorito. Porque ahora trabajo está en otro lado. Ahora trabajo con otra línea y pues realmente al final del día, ya tú sabes, hay que trabajar con los que quieren apoyar el movimiento. Correcto. Y han hecho un tremendo trabajo porque ahora hoy en día los químicos los buscan de donde no se sabe, ya en Francia, en todos lados, pero... Y por eso siento respeto por tu profesión. Gracias. Porque reconozco que el estilista es un artista. Gracias. Que utiliza la tijera y su destreza para, a través del cabello y el maquillaje, expresar su arte. Sí, no, y cambiarle el estado de ánimo, porque no tan solo somos artistas, también llegamos a ser en algún momento, no estamos certificados para eso, pero también servimos como psicólogos. Eso te iba a decir. Escuchamos todos los problemas. Por supuesto. Los apoyamos, les damos el support más importante que a veces ellos necesitan. A veces es un escape. Hay algunos clientes que no quieren hablar. A veces no, siempre es un escape. Porque llegar al salón de belleza, tú sales, te sientes guapísimo, te sientes bonita, la nena. Es un up de su estado anímico. Y entonces, pues, o sea, esto, tanto como para los caballeros que van a la barbería, como las damas que van a los salones de belleza, es un escape. Sí. Y algunos caballeros, pues yo tengo muchos profesionales y gente que no tiene mucho tiempo, que lo que van es darle lo más rápido que tú puedas, que ya no me lo dicen porque ya yo sé. Claro. Llegan, se sientan y lo atendemos. Y si quieren hablar, comparte. Y si no quieres hablar, también no hay problema. La pregunta que te tenía más importante en esta conversación es la razón por la cual tú estás aquí. Claro. Entonces te voy a pedir que me hagas una evaluación exhaustiva de mi bigote. Claro. Porque es mi bigote y el gufeo que me montan con Chente con mi bigote. Así que antes de entrar en ese tripeo, dígame usted cuál es, porque mi bigote es de mi propia inspiración. Claro. No, tú tienes un buen bigote. Un buen bigote y te da mucho, pero mucho carácter.
Porque tú toda la vida fuiste clean shave. Sí. Bueno, de lo que tengo recordado, de total. donde te vi. O Total. sea, yo te llevo viendo toda la vida. ¿Tú me estás diciendo viejo? No, No, tú me no. estás diciendo que me has visto de Te toda la estoy vida. diciendo que yo nací los otros días. Exactamente. Y pues la cosa es que O sea, cuando que tú te veo acuerdas de mí. clean shave, Sí, como en esa foto. Exactamente. Como en esa Como foto. en esa foto, es Sí, verdad, es verdad. así. Entonces, pues cuando te veo con el bigote, yo, wow, mira, se dejó el bigote, porque yo tuve un bigote. Claro. 2013, del 2013 hasta como el 2020 me lo volví a hacer y ya después no pude más porque me quise dejar mi cabello un poquito más largo. Y Claro. yo dije, bueno, si me tengo que trabajar aquí, no quiero estar trabajando acá. Claro. Y entonces, pues yo salgo, me gusta salir, me gusta sentir el ambiente de la gente. Y entonces, en el calor de Puerto Rico, el bigote con la cera no dura mucho. No. Se cae. Entonces, hablando de tu bigote y tu barba, siento que tienes la mejor barba de los medios ahora mismo. Ay, wow, muchas gracias, No, muchas es gracias. real, porque entonces lo que pasa es que Chente quería como que yo le dijera como que él tenía el mejor bigote y yo, pero espérate, yo dije, déjame ser, ¿cómo es que se dice esto? Déjame ser objetivo. No puedo ser. Y yo, espérate. No, tú no tienes el mejor bigote. Zamora es el que tiene el mejor bigote. Francisco Zamora. Y él se quedó así porque, ay, pero yo, papi, tiene un bigote bien arreglado para arriba. Es que yo llevo tratando, o sea, estoy ahora mismo colaborando con Chente Semanal. Tenemos nuestro programa. No le tenemos nombre. A veces se llama Entre Copas, a veces Los Eruditos, a veces... No importa, es una conversación de lo Entre que panas. entre nosotros Claro. mismos y ponemos algunos temas, preproducimos ahí 5 minutos antes de empezar y vamos por encima. Sí. Y nos va espectacular, a la gente le ha encantado demasiado. Sí. Y entonces, pues, se da esta dinámica de quién es la mejor barba, el mejor bigote. Y yo trato de llevarlo por la línea porque lo he sido toda la vida. Yo no me arreglo. Yo soy gracioso y yo no me arreglo. Y yo, chico, pero es que mientras más edad tú coges, más te tienes que arreglar. Absolutamente. No, porque mi pai... Chico, tú tienes... O sea, yo sé lo que tú representas, pero tú vas más allá. Vamos a arreglarte, vamos a hacerte el bigote, vamos a peinarte. Entonces, una vez lo peiné en el podcast y la gente... Él nunca había sentido que las mujeres lo aclamaran, además de su esposa. Y él decía, por primera vez hay mensajes y gente etiquetándome en cosas como el cambio que me diste, que lo que hice fue peinarlo para atrás. Claro. Un pequeño arreglo. Y yo, ¿viste la diferencia? Si tú... pero es que ustedes se tardan mucho los barberos. Y yo, tú lo que eres un viejo chochito. Tú lo que tú eres. Pero tú sabes que yo no contaba con que el bigote saliera blanco. Y de hecho, y fíjate, arriba no tiene... arriba tú lo que tienes es Una cana aquí. un 15% de canita. No, nada. Canas acá, tengo unas canitas acá. No tienes nada. Tú Pero- tienes un 98% de cabello oscuro. Pero la barba tiene 99 canas y las cejas están 60. Pero las cejas están así desde siempre porque se mezclaron de rubias a pelo blanco. ¡Wow! Porque si tú las miras Sí. bien, ya te das cuenta que hay mucha blanca, pero hay muchas cejas rubias. Ajá. Porque cuando yo nací, mi abuela creyó que yo era albino. Porque yo era todo blanco, todo rubio. Así que, pero bueno, el bigote salió, me hubiera gustado Tenerlo cuando tenías la barba oscura. que el bigote me saliera así oscuro. Al mismo Lo que nivel. pasa es que te dejaste el bigote ya después de los años. Bueno, he tenido el goatee algunas veces porque yo tengo un complejo de que yo soy finito de barbilla Ujú. y entonces digo, ok. esto me encuadra un poco. Sí. Pero, mira, también a mí me gusta ser distinto Claro. y marcar la diferencia. Ujú. Entonces te tengo que decir que mi bigote me hace, a ver, debo usar la palabra correcta, me hace que no se olviden de mí. Definitivo. Claro. Eso funciona para lo bueno y para lo malo. Claro. Pero como yo realmente no hago cosas malas, pues ahí no hay mucho problema. Entonces, el bigote, pues sí. Entonces, tengo a Josué Pagán, Claro. que es el que me le da forma a mi bigote. Pero ya he aprendido a hacerlo yo. Claro. Ya tengo mi maquinita, porque hay cosas que no me gustan de mi bigote. Pues aquí me sale como un brochón horrible. Sí. Me lo tengo que bajar porque Sí. es que no puedo bregar con eso.
Por lo demás, pues ya he aprendido. Me bajo un poquito el goatee, me dejo el chochín aquí lo más largo. Sí. Y le busco el flow al bigote. ¿Y sabes qué? Me lo gozo. Sí, no, te queda espectacular. Me Y lo de hecho, yo también usaba también las puntas porque de aquí también me nace hacia el frente. Pero hay una técnica que utilizan en India que los indios lo hacen por la herencia inglesa. Ok. Ellos se hacen unos permanentes. Aquí, ellos se cosen con un hilo. Cuando está bien grueso, que parece como una cortinita aquí, ellos cosen de la misma forma que tú quieres el bigote y le ponen como unos líquidos, como unos alisados, básicamente, y te lo deja bien peinadito, bien peinadito, bien peinadito. Pero yo quisiera educarme sobre eso. No he encontrado a nadie en Estados Unidos ni en el Caribe que lo haga. Si alguien está viendo esto y sabe de quién, que me avise porque yo quiero tomar ese taller. Pero siempre lo veo en India. Pues sabes que Josué, en contra de mi voluntad, cuando me hace el bigote, me pasa blower. Hay que hacerlo. Yo no sabía que eso... Sí. Y dije, tú estás loco, tú me estás pasando blower en el bigote, brother. Sí, se da. Pero yo nunca me he pasado blower yo. Eso es lo que Josué haga y lo que dure, porque yo voy a Josué una vez a la semana, una vez cada 2 semanas. Claro. El resto de mantenimiento me lo hago yo con la cera. Ajá. Pero ¿sabes qué, hermano? Me lo tripeo. Ahora, adivina quiénes son las personas que más me la montan con mi bigote, que no les gusta, que quieren que me lo afeite. Asumo yo que tu familia. Mis 4 hermanas piensan que esto es una ridiculez. Que todas sus amigas las llaman y les dicen, dile a tu hermano que se quite ese bigote. Pero yo les contesto, ustedes no me pagan. Ni están en mis redes sociales y escasamente me taguean en mis videos. Así que yo voy a hacer lo que mi gente dice. La verdad, hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta. A mí me tripea. Así que me lo voy a dejar. No, y te queda espectacular y te digo, el bigote es algo que es manly, es algo de nosotros. Sí. Que uno hace por uno mismo. Sí. Es igual que el vestir, igual que toda la imagen, o sea, igual que las damas, las damas se maquillan y Se uno... pintan los labios, y eso no es para nosotros. Eso es para otras personas, ¿me entiendes? En la cuestión del bigote es algo que uno se siente como que le da una actitud. Sí, y sabes, a mí me encanta la ropa. Yo ahí resbalo. En el tema del fashion, yo resbalo. Se me hace difícil no comprar. Yo no bebo, yo no fumo, yo no juego al casino, yo no corro caballo, yo no corro carro, pero tú me llevas a una tienda de ropa y yo resbalo. Claro. Entonces, pues, me parece que el bigote aporta al flow. Claro. Y definitivo. No, y hay que hacerlo porque al final del día es expresarse uno como es uno. Claro. Porque lamentablemente en esta sociedad que tenemos ahora mismo, es como que hay que tratar de cumplir con los estándares de casi todo el mundo. Hagas las cosas bien o las hagas mal, siempre te van a criticar. Sí. Y mira, sabes, al final del día, olvídate de todo el mundo y sé tú feliz. Y bueno, también te tengo que decir que, y me imagino que a ti te pasa igual, yo me disfruto mi carrera. Y a mí me gusta que la gente me pare en la calle y me salude. Claro. Para mí eso me nutre muchísimo. Entonces, cuando, por ejemplo, viajo, yo en un momento dado, Ana María me dijo, el bigote no va. Me tomó 35 segundos afeitármelo. Me tomó un año, me tomó 6 meses que me creciera y 35 segundos afeitármelo. Y entonces me dejo de Ana María, pero entonces en el pasaporte está el bigote. Así que cuando yo viajaba, decían, ¿qué pasó? Ajá. No, déjese ese bigote. El bigote tiene como un encanto que funciona muchísimo. Es como, por ejemplo, yo tuve el cabello largo por 5 años. Lo tuve eso también. Casi por la cintura. Y cuando logro otra vez tener esta atracción, esta atención a mí fuera de lo que es barbería, ya más masivo, ya sea porque fulanito o porque Gallo de Producer dijo esto de los barberos, yo les contesté y fulano se molestó conmigo y yo también le tiré para atrás. Entonces ya los ojos fuera de la barbería también están encima de mí. Yo dije, espérate, esto es aquí hay algo. Aquí ya acabó un ciclo que tengo que cambiar.
Muy bien. Y ahí decido, le digo a Daniel Lozada, que fue educador de Sebastián por muchos años. Anda, pues vas a ver quién es mi familia. Sí, de Daniel Lozada. Y le dije, quiero que me cortes el pelo. Me corté el pelo. Y como, ¿pero qué tú quieres? No, yo quiero cortito, pero no me quiero ver pelado. No quiero verme como caco que yo era. O sea, sigo siendo caco de corazón, no importa. Claro. Pero quiero verme diferente. Quiero sentirme yo y que no, algo que no tenga que mantenerme. Y yo, vamos por encima, ¡fam! Y me corté el pelo. Qué bien. Y nunca me he aferrado porque al final del día la gente a veces se aferra también a la imagen. Sí. Y tienen que entender que la imagen, la ropa se compra, el estilo, el bigote, tú lo puedes, todo, el pelo largo te lo puedes dejar, pero la esencia de cada cual no es imitable. No, ni comprable. No es imitable, no hay manera de ser tú. Así que yo, toda la vida, todo el mundo, no te puedes quitar el bigote porque si te quitas el bigote vas a dejar de ser tú. Ya. Entonces ahora me dicen, no, tú no puedes rebajar porque tú no puedes ser tú. Si rebajas vas a dejar de ser tú. Mira, mi hermano, yo vengo a ser gordo desde 6 años para acá. ¿Entiendes? Cuando pasa María, cuando tú estas cosas, entonces uno se descontrola en la comedera. Gracias a Dios estoy bajando de peso. Pero al final del día yo voy a seguir siendo yo, el tipo de imagen que yo tenga. ¿Y el Victorino de dónde sale? Pues mira, el Victorino viene. Esta es la pregunta que todo el mundo me hace y a veces ni se las quiero contestar porque me gusta. Cuando la digo con gusto y con ganas y con detalle. Ok. ¿Qué pasa? Cuando yo comienzo en la barbería 2010 a recortar, porque yo tengo... Que tenías 15 años. No, en el 2010 yo tengo ahora 34 años. Ok. En el 2010 yo tenía 18. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro, pues nada, tenía mi pelo un poquito más largo que lo que tengo ahora. Y el mismo Daniel Lozada, porque ese fue mi barbero de chamaquito, viene y yo le digo, quiero hacerme un recorte que estaba bien pegado en YouTube, que se llamaba Tectonic. Y era básicamente un mullet o un playero, pero pelado, con la máquina. ¿Qué pasa? Me lo hago y llego a la barbería. Y a las 2 semanas sale la novela Los Victorinos. La novela colombiana, colombiana, mexicana. Y yo me hago el recorte. Tengo el recorte, entonces pegaron, ¡mira, Victorino! Y yo, ay, bendito sea Dios. Pues normal, estamos en una barbería. En la barbería lo que es todo el día es bullying, vacilón. ¿Entiendes? Este es el nene nuevo, vamos a montársela. Pues, ¿qué pasa? Pues yo, Victorino, que me molesto porque, pues, los jíbaros de Cagua le gusta cortar los nombres. Entonces pegaron Víctor. Yo no me llamo Víctor, me llamo Alejandro. Si me va a decir Victorino o Alejandro. Entonces, tanto así que hasta el jefe mío, don Ernesto, que me pagaba los fines de semana, cuando yo leo mi nombre, yo era el número 15 en la caja registradora y al lado decía mi nombre, decía Victorino. Y yo me caso en la potoroca, ya entonces, ya ese es mi nombre, ese es mi apodo. Entonces, pues, yo recortaba a mucha gente de la calle, bichote, títeres, todo el mundo y todo eso, los vacilones. Era Victorino en el caserío, en todos lados, ¿entiendes? Victorino me quedé. Entonces, ¿qué pasa? En el contexto del vacilón siempre fue Victorino. La gente pensaba que me molestaba. ¿Qué sucede? Cuando yo comienzo a venir a San Juan, que mi primer evento fue ese que le mencioné antes, que era el Caribbean Soul Collection de tenis, yo voy por primera vez que renté una mesita por $80. Mi mamá me acompañó y dije, bueno, yo aquí voy a recortar. Creo que él estaba cobrando $20 en ese tiempo. Y yo decía, yo lo que quiero es break even. Yo quiero recortar a 4 y que me vean aquí recortando. Pues, que de hecho no me querían dejar. En paz descanse Fofito. Tuve que discutir con él, que era el dueño de la respuesta en Santurce. Viene y me dice, no, mano, aquí tú no puedes recortar. Y yo, pero Fofito, yo no voy a estar tirando pelos por ahí. Yo lo que necesito es un espacio de 5x5. Pues, ¿qué pasa? Yo voy a ese evento y cuando me van a presentar desde la tarima, que estoy ahí, viene el tipo y me dice, mira, y aquí tenemos a la izquierda al barbero. Y yo, diantre, no se acordó de mi nombre. Y algo me decía que, pues, Alejandro no era memorable, pero ya en Caguas yo era Victorino para todo el mundo. Y ya yo tenía mis redes sociales en Instagram, pero me llamaba Alejandro Stylo. El stylo por el estilo, por la forma de vestir, ¿sabes? Claro. Todo. Siempre ese fue mi nicho, toda la vida. ¿Qué pasa? Y yo digo, bueno, tengo que hacer algo. La gente no se acuerda de mi nombre. Y todo el mundo en Cabo me dice Victorino porque yo no me voy a... Y mami le molestaba.
Ah, porque le dicen Victorino, se llama Alejandro. Imagínate tú, la que te parió. Sí. Yo escogí ese nombre tan bonito. Ese nombre yo lo grité cuando él nació. Alejandro nació. Ay, qué Eso bella. es una historia que mami siempre me cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Yo digo, no, pero te tengo que hacer un cambio. Y ahí me hizo un clic. Cambié el nombre en Instagram de Alejandro Victorino Stylo. Y recuerda que la connotación en Cagua es vacilón. Se lo estamos vacilando por el recorte. Entonces, pero cuando yo me presento a la gente como Victorino por primera vez, dicen, pero ¿de dónde tú eres? ¿Tú eres italiano? Ah, ¿de tú eres? Y yo, esta gente no sabe que esto es una... Que esto es de joda, no. Esto es jodedera, esta gente. Tú sabes, y yo, espérate, nada, no, Victorino es mi sobrenombre, ese es mi apodo, pa. Y pegué tanto así que ahora lo tenemos registrado en 150 Ya hasta el países. sol de hoy, no le he vuelto a... ¡Qué Mira, fantástico! De un vacilón, ahora es una marca registrada. Pero ¿sabes qué? Si la vida te da limones... Haz limonada. Sí, y te la tengo que dar a Alejandro o Victorino porque no todo el mundo maneja bien el llevar el bullying a algo Positivo. digno, Claro. que es lo que has hecho tú. Es que toda la vida... Pero eso me habla mucho de tu seguridad en ti mismo. Ujú. ¿Cierto? Sí, es que toda la vida yo he recibido ya sea ataque, vacilón... Bueno, pero ¿quién no? Todo, pero lo que pasa es que no sé, yo siempre fui bien diferente. Siempre era el chamaco más grande del salón, era el que le gustaba vestir diferente, era el que iba, yo en sexto grado fui con trenzas a la graduación y no me querían dejar ¿Qué? desfilar. Y mi mamá le dijo a la directora, él desfila, yo pagué esta graduación. Él desfila. Él va a desfilar. No, pero que las trenzas no son parte de Él desfila. Así fue. ¿Me escuchó? Así fue. Qué genial, me encantaría conocer a tu mamá. Sí, y eso fue parte de mi vida siempre. Y hasta que no lo entendí que lo negativo, tú siempre lo puedes convertir a positivo. Siempre y Pero cuando tú utilices esa energía real como se supone. No todo el mundo está ahí. No todo el mundo tiene la habilidad. Hay gente que, por ejemplo, pasan situaciones negativas y terminan quitándose la vida o terminan dejándolo todo atrás. Pero y yo quiero que la gente que nos está escuchando entienda lo que tú estás diciendo. Claro. Hablando de este público nuestro de buenas, entiendan porque tú estás dando una cátedra aquí ahora mismo. Con ese chistecito de tus 85 pañuelos, 28 tatuajes, tus pantallas y tus espendejuelos, y tu chaqueta de cuadritos encima de una camisa negra. Esto es quite shocking. Claro. Pero tú estás dando una cátedra de vida. Y esa te la tengo que dar. Gracias. Y yo no estaba preparado para esto. No. No, yo dije, bueno, aquí va a llegar un estilista loco que carajo va a hacer? Me va a tripear mi bigote. A mí lo poco que conozco de ti o lo poco que había visto de ti, me parecía que tú tonto no eras. Además de que respeto demasiado a Chente para pensar que Chente va a sentar al lado suyo un tonto. Bueno, él sienta a 2 o 3 zánganos allí, pero... Ok, pero son gente bien escogida y el hombre está claro en la vida y él conoce su industria. Así que para mí ya eso de por sí te ponía... Yo estoy limpiando ese canal. Yo lo estoy limpiando. Entonces, me parece tan cool que tú me estés diciendo esto, Victorino, porque es que, mira, los que somos originales, Claro. que en alguna medida no vamos con la norma, muchas veces somos señalados, que es lo que tú estás diciendo. Claro. Y yo tengo que pensar que hay mucha gente que nos está escuchando que está ahí, o ellos o sus padres. Claro. Y esta es la salida. Porque yo fui bulleado toda la vida en la escuela. Claro. Lo que pasa es que yo... Wow. Espérate un momento. Es que yo acabo de caer en cuenta, gracias a tu historia, que yo también me manejé igual. Te voy a dar un ejemplo, te voy a hacer una historia. Por favor. Yo he sido muy inquieto. Yo no quepo en la silla del pupitre, yo me aburro. Yo me tenía que sentar en el primer asiento para estar a 6 pies de la pizarra. Claro. Porque yo no iba a estudiar en casa.
yo tenía que retener lo que sea que estaba pasando en el salón de clase. Pero como me aburría, Claro. me buscaba cosas que hacer. Así que yo fui editor del periódico del colegio. Wow. Con el cuento, yo no sé cómo yo lograba esto. Con el cuento de la edición del periódico, yo cortaba todas las clases porque yo estaba en la biblioteca escribiendo los artículos que iban a salir en el periódico de la semana que viene. ¿Sabes cuál era mi apodo? ¿Cuál? El sastre. Desastre. Porque yo lo único que hacía era cortar clases. Ah, wow. ¡Wow! Entonces, claro, yo lo tomé como un cumplido. Claro. Porque yo cortaba clases, el periódico salía y yo sacaba A. Pero no era que me regalaban la, yo sacaba A en el examen. Claro. Porque Dios me dio esta capacidad, más que de inteligencia, Claro. de retención visual. Entonces, yo estudié en un colegio de varones. Ujú. Yo no tengo ninguna destreza para el deporte. Yo parezco una garza corriendo. Entonces, en un colegio de varones, si tú no juegas deporte, Sí, no, tú eres, pues, tú eres nena. Tú eres la nena, tú eres el débil, tú eres el... Exacto. Así que, ¿cómo yo manejé eso? Pues yo esto lo he contado ya, me hice mejor amigo Ujú. hasta el sol de hoy. Desde cuarto grado, del que fue capitán del equipo de Junior Varsity, de Senior Varsity, eventualmente secretario del consejo y después presidente del consejo. Este tipo es mi hermano, my best friend. Wow. Entonces, yo iba a todos los torneos de baloncesto. Pero tú no jugabas. Un carajo, pero yo me sentaba en esa cancha, papá, y yo gritaba como si fuera el del banco. Wow. Ahora, cuando llegábamos al party, el único que las bailaba a todas era yo. Así que todos se acercaban a mí porque entonces yo se las iba presentando y yo era el caculito social. Ajá. Entonces ahí estaban las dos, el yin y el yang, ¿no? Brutal. De confabulación. Sin embargo, tengo que decirte que es gracias a esta historia que tú me has dado que yo me acabo de dar cuenta por qué yo sobreviví. No, y escuchando la tuya me hace recordar un montón de cosas mías también. Por ejemplo. Porque yo sí jugué deporte, pues yo era el más alto, pero... Que yo también era el más alto, pero no fue yo, posible. Yo jugué baloncesto un tiempo, 6º grado. ¿Qué pasa? Pero por mis malas notas me sacaron. Ouch. Sí, yo nunca fui muy académico. Pero sin embargo, ese mismo en la graduación donde no me querían dejar desfilar, yo bailé con todas las nenas. Claro. Pero ya existía el reggaetón. Ah. Yo perreé con todas esas nenas. Yo tenía que 10, 11, 12 años. Y bueno, los papás se tenían que ir y todo de la graduación. Y yo bailé con todas. Y eso fue como que, espérate, pero yo me atrevo a todo. Y después con el tiempo corrí skate, corrí patineta. Pero me atrevía, no tenía problema. Pero yo cuando entré ya en 7º grado, que fue yo estudié de 7º a 10. Yo fui desertor escolar, me salí en grado 10 de la escuela. Me di cuenta que yo tenía el poder de la palabra y yo hablaba con todo el mundo. Yo era pana de los cacos, yo era pana de los rockeros, yo era pana De los cocolos. de los cocolos, yo era pana de los nerdos, yo era de los que eran fanáticos del Yu-Gi-Oh y las cartas, de los Pokémon. Yo era pana de todo el mundo, yo no me callaba la boca. Entonces, eso fue lo que me dejó como que ser... los que más me molestaban eran como que los de los grados más grandes ya no podían Claro, hablar porque claro. yo era como que un tipo bastante cool. Pero en grado 10 hubo una situación como que yo estaba bastante mal en la escuela. A mí se me hacía bien difícil estudiar. Porque con lo mismo que te dije, yo estudiar de una libreta o de un... Sí, eso. de un papel no era lo mío. ¿Qué pasa? Yo tuve que coger clases de verano ¿qué te digo yo? Cuando estaba en 8º grado, 7º. Todos esos años yo cogí verano. Y mami
en su desespero, mi mamá es una gran herramienta que, o sea, que Dios, yo le doy gracias a Dios que fue ella la que me parió. Porque si no, yo no sé dónde yo estaría hoy en día. Ella coge en crédito una grabadora de cassette en Radio Shack. ¿Te acuerdas cuando existía Claro, Radio Shack? por supuesto. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hacíamos? Mami, teníamos las respuestas y las preguntas del examen. Entonces yo lo que hacía era, yo hacía un voiceover. Y yo cogía la grabadora y yo grababa la pregunta. ¿Cuál es el hueso más pequeño de la mano? Contestaba mismo. Respuesta, el cubito. Entonces, eso, de ahí, yo hacía los exámenes y empecé a sacar mejores notas. Y pasé súper con buenas notas esa clase de verano. Y al próximo año lo utilicé y me fue súper bien. Pero ¿qué pasa? Sucedió algo que como que algo me sacó de concentración y dejé de usarla para eso y comencé a hacer un podcast con la grabadora. Yo tenía un programa que se llamaba Jodera 69. Imagínate. Porque yo veía el programa yo veía a Howard Stern. Entertainment. Yo veía eso. Yo veía a Howard Stern a los 13 años. Que se supone. Con su mate pelo. Con la mate pelo que todavía tiene. Y con todas las mujeres que llevaba allí. Entonces yo quería recrear eso en español. Y pues fue mi primera vez que yo excursioné con esto que me encanta. Yo siempre, toda la vida, yo dije que yo quería estudiar comunicaciones, concentración en locución, sin saber que eso existía ni nada. Yo quería estar ahí. Yo quería trabajar en la radio. Pues yo tenía ese programa y yo me fui disque viral en la escuela porque yo le daba play y todos los chamaquitos lo escuchaban al mismo tiempo. Pero yo era fuerte. Yo iba donde las nenas, mira, ¿y por qué a ti te dicen la samba? Pues mira, ¿por qué a ti te dicen? ¿Por qué tú vienes siempre así a la escuela? Bueno, cosas de niños. Cosas locas. Bueno, de hecho, un día un amigo mío que se llamaba Joe, empezamos a hacer un sketch. Él me llamó por teléfono y yo tenía una contestadora speaker en mi casa, porque mi mamá tenía una oficina en casa. Y él me llamó y pegamos a hacer el sketch disque por teléfono, porque no había video, nada. Y él pegó a gritar, ha salido la mamá. Mira, Joe, eso a mí no me gusta, mami. Dame un momentito, estoy grabando con Alejandro. Yo, eso a mí no me gusta, esas cosas feas, tan malas. No, mira, dame un break, espérate, que hay que cortar. Y parece que él colgó, pero yo nunca corté. Y yo grabo, mira, yo no voy a cortar nada para el carajo. Y ahí mismo yo llamo para atrás. Y pues como está la línea abierta, entró mira, eso hay que picarlo. Yo no voy a picar nada. ¡Can! Y le colgué ahí mismo. Muchacho, cuando yo llevo eso para la escuela el otro día, en el salón, todo el mundo vuelto loco. Y ese mismo año pasa eso fue noveno, 10, en grado 10, ya yo no quería estudiar, yo quería hacer dinero. Yo me sentía, no sé por qué. Preparado para hacer dinero. Yo quería hacer dinero, yo estaba lavando marquesinas, lavando carros, recortando grama, tipo 14 años por ahí. Yo no quería ya estudiar, no era lo mío. Ya yo no quería. Y una maestra me dijo que sí, que por un día le dio con decirme, mira, no importa lo que tú hagas este año, tú te vas a colgar. Y yo dije, sí. Entonces pues está bien. Me voy para el carajo ahora mismo. Pues fui para donde la directora y le dije, Missy, yo no quiero estudiar más nada. Yo mismo. Mi mamá trabajaba en la escuela. Yo fui donde la directora y le dije, yo no quiero estudiar. Y mami, es que la historia de mami es bien extensa también. Y mami terminó trabajando en la escuela. Y yo le dije a la directora, Missy Flores, yo no quiero estudiar más nada. Yo no quiero estar aquí. Yo quiero ahorrarle esos $350 mensuales a mami esos últimos 2 meses. Y así fue. Y mami lloró. Pero Alejandro, me quiero ir, no quiero hacer más nada. Y un amigo mío se había ido de la escuela, ya yo no me sentía bien. No quería. Nada, al final de cuentas me salgo y estudio por lecas un añito más, pero igual no lo termino. Y entro a lo que ya no existe, Instituto de Banca y Comercio. Y tuve que coger un examen porque no tenía 4º año. Cojo el examen, lo paso. Y de hecho, el decano, el encargado del plantel, le dice a mami, bueno, yo lo puedo aceptar en matrícula tardía, en septiembre,
porque él no puede entrar a la escuela sin cuarto año y no tiene 18 años. Tiene 17. Si él me promete que él va a terminar el curso de barbería, yo lo dejo entrar en septiembre, el mismo día de mi cumpleaños, septiembre 5. Pero espérate, ¿y tú querías estudiar barbería o eso fue lo que él te asignó? No, yo quería estudiar barbería. Mi papá me regaló a los 16 años mi primera máquina. No sé, nació en mí mirarle el pelo a la gente, mirar los recortes en las películas. Y yo me imaginaba que recortaba a la gente. Encontré una máquina en casa de mi tía y empecé a trasquilar a mi hermano. Yo mismo me hacía unos matados bravísimos. Hasta que yo le pedí a mi papá de regalo de Navidad a los 16 años que me regalara una máquina. Y yo recorté a par de panitas míos en la escuela y me quitaron navajas. Yo cogía perfiladoras de la ceja para hacerle cerquillo a los panes y me las quitaban pensando que yo iba a hacer algo con eso. ¿Y qué sucede? Cuando tomo esa decisión y el decano me dice, bueno, si te vas a terminar, te lo acepto en septiembre 5, matrícula tal día. Y así fue. Éramos 34 en ese salón. Terminamos 4. Al final de año estudié barbería. Y éramos 2 solamente barberos. Y hasta el sol de hoy, la última vez que lo vi estaba trabajando en una compañía de teléfono. Y yo era el único barbero de ese año. Y ahora te voy a detener porque es importante que el público escuche esto que tú acabas de hacer. Uh-huh. Todos pensamos que cuando un estudiante se convierte en desertor escolar, uh-huh, está destinado a fracasar. Uh-huh. Tú no me tienes cara de muy fracasado a mí. No, para nada. Entonces, ¿qué papel jugaron tus padres en este proceso? Oh, todo. Fueron unos padres que me apoyaron un montón en todo. Pero esa es la diferencia. Uh-huh. Pues si tú dejas a tu hijo solo, que sea un desertor escolar y que Dios lo coja confesado, uh-huh, no, pero es que ahí es que está la diferencia. Yo diría que sí. Mami me obligó, porque mami no me quería tener en casa dando vueltas. Claro. O sea, y cuando me dejaron entrar el mismo día de mi cumpleaños, 5 de septiembre. Y para mí eso fue algo loco porque yo toda la vida estuve como quien dice en colegio y verme con otro tipo de gente de adulta. Había muchachos que acababan de salir de la cárcel que les pagaban por estar estudiando. Para mí fue un impacto fuerte. Es un reality check, sí, a una vida que no te representa. Exacto. Entonces yo caminaba desde mi casa, que era en el Verde, en Cagua, hasta el Instituto de Banca, que era en el pueblo. Yo caminaba todo eso allí, Sabarona. Entonces, que eran áreas que no son friendly para un muchacho de 17 años. Y nada, yo tiré para adelante y dije, yo voy a terminar. Y al tiempo, como los 6 meses de estar estudiando, mami me consigue mi primer trabajo en Villa Blanca, al lado de Marshalls, que todavía la barbería sigue allí. Un saludito a todos los charlatanes anormales que veo que trabajan allí. Me consigue ese trabajo también, ¿entiendes? Y por ahí para abajo. Y estuve trabajando ahí 4 o 5 años. De cobrar en mi casa, de hacer matariles a 5 pesos. Me mudé por una barbería para cobrar 1.50 más. Que lo que cobraba era 6.50 porque yo cobraba $10, pero me tocaba el 65% a mí. Entonces, pues básicamente estuve por debajo del mínimo un montón de años. Hasta el 2014, 2013, 2014, 15. ¿Y cuándo te entusiasmó la idea de ser barbero? Mano, ¿Desde que conocí a Daniel Lozada, a ese barbero fue mi primera inspiración. Qué fantástico. Porque viajaba, trabajaba con Sebastián, hacía educación para los... Entrenaba a los competidores, sí, de la OMC. Sí, sí. Era el barbero de Antonio Sánchez el Gantel. Yo lo veía cuando le daba las pautas en el programa. Que no te duermas. Sí. Y entonces pues yo decía, André, espérate que esto... Y me llamaba demasiado la atención. Yo iba a una barbería y me quedaba en Lembao mirando. Qué fantástico, madre. Y todavía, el sol de hoy, yo trabajo, la gente me ve haciendo esto. ¿Tú recuerdas el recorte que hiciste del cual todavía hoy estás arrepentido? Claro. Yo me acuerdo haberle recortado a un amigo mío de 6º grado. Después al tiempo lo recorté una vez a la casa. Mano, y le voy a hacer una curva aquí con la navaja. Y le he llevado tremendo jamón.
que yo Cuando tú dices tremendo jamón, es que le hiciste un tajo. le hice un tajo, o sea, me quedé con piel de él en la navaja. Ay, Dios mío, qué horrible. Y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto que yo he hecho con este hombre? Sí, claro que me acuerdo. Y me acuerdo todavía mi primer cliente en la barbería de Villablanca. Fue un señor de 98 años. Imagínate tú. Escucha esto. Y viene y me dice Edwin, que era el que abría la barbería. Yo llegué allí bien temprano, como a las 7 de la mañana, porque mami tenía que irse para el trabajo. Y tuve que esperar a que abrieran la barbería a las 8. Entro y me dice, mira, para que lo recortes. Yo nunca había recortado. Me dijo, mano, recorta un poquito por los lados. Y yo, vamos para allá. Yo nunca había recortado. Y yo, diantre, wow. Pegó a pasarle la 6, un peine 6. O recorta tijera. Ni lo peiné ni nada. Lo hice bien. No, como decimos nosotros, no lo maté. No fue matarle. Hasta lo que tengo entendido. ¿Qué pasa? El recorte estaba a $10. Y él me da un billete de 20 y me dice, coge 10. ¿Qué tú entiendes por eso? Pues 10 pesos de recorte y 10 para ti. ¿Verdad? Eso fue lo que yo Coge entendí. 10. Coge 10. Yo dije, wow. Una propina de 10 pesos a la primera. El primer corte mío. ¿Qué pasa? Yo mira, me dijo que cogiera 10. Pues esos son para ti. Y yo, ¿qué? Ave María. Y yo dije, wow, mi vida ha cambiado. Ahora es que soy rico. Entonces, escucha esto. De repente yo veo y siento al Señor, al viejito bendito. Ay. Y me toca. Me dice, mira mi cambio. Y yo, cambio, pero usted me dijo que... No, pero el recorte no era 8. Pues 10 son 2. Me debe $8 de cambio. Y yo, mira eso. Ay, bendito, Y yo, sí. vergüenza, Pues es que ese perdón. señor no viene hace tiempo. Y él se cree que todavía están a $8 los cortes. Y yo, pues está bien, déjame. Y ahí cambié la caja. Y se los di para atrás. Bendito. Y yo dije, pues, esa fue mi primera experiencia. Yo dije, diantre, coroné. Y no fue que coroné, fue Con la propina equivocada. con la propina equivocada. ¿Quién es la persona, a tu juicio, Sí. el artista más importante o la artista más importante que has atendido? ¿Quieres más agua? Sí, por favor. Claro. Pues el artista más importante o el artista más importante que haya yo atendido. Ay, es que son tantos. Yo te diría que yo trabajé un montón de años con un montón de artistas, pero no fue hasta que Tírame yo... un par de nombres. Lo que pasa es O que... son No hay problema con eso. Yo he atendido muchísimo. Yo atendí a Chencho Corleone muchos años. Yo he atendido es que hay un montón, es un sinnúmero. Pero ¿qué pasa? Cuando yo decido hacer el cambio, porque es que yo no quiero que la gente me reconozca como un barbero de artista. Ah, pues mala mía. No hay problema. Es que esto es un switch que tienen que escucharlo, porque Ok. mucho barbero va a escucharme y va a ver esto y va a decir, porque quiero que entiendan. Yo he sido barbero de celebridades por un montón de años, pero yo no siento que es que yo soy el barbero de ellos, es que yo soy un artista que en algún momento ellos quieren colaborar conmigo. Eso está precioso. Igual, Eso está espectacular. Igual que cuando un artista quiere vestirse de una marca. Claro. Tú quieres vestirte de esa marca, pues tú, tengo este evento, me quiero recortar con Victorino, porque Victorino, pues Te va a dar yo, esto. yo me jodí por estar aquí, por tener el nombre que tengo. Sí, No, así es. yo no, esto no nació de la noche a la mañana. Claro Yo llevo que no. 15 años cortando pelo. Y, Sí. y además de cortar, perdón, termina. Pues lo que quiero explicarte es que sí atendí hace poco a DJ Khaled y me fui viral porque le cobré $5,500 y eso fue noticia nacional. Espérate. Sí, señor. Espérate, no fue que no cometiste el mismo error del viejito primero que No. Yo cobré $5,500. Yo hice un invoice y se le envió al email corporativo y te volvió el llegó cheque. y me llegó el depósito. me llegó el depósito. O sea, son oportunidades. Claro. Yo esto lo hago tal vez una vez, 2 veces al año. Porque Y cuidado. y esto es gracias Porque a... no todo el mundo paga 5,500 No, pesos. y es un clic, y yo sé con quién trabajar, y además era un servicio de lujo, era domingo, primero que todo. Yo tenía que llegar al Hotel San Reyes, a uno de los más caros de todo Puerto Rico, a una mansión privada del hotel. O sea, y recortarlo en un lapso de tiempo súper apretado. Y recortarlo también al aire libre. Por recortarlo al aire libre le cobré $500. ¿Tú quieres afuera? Con 500 más. Perfecto. Porque ¿para qué yo tengo que coger calor? Si aquí hay aire, aquí hay de todo, aquí hay luz allá adentro. ¿Para qué yo tengo que ir para afuera?
Cansado estoy yo de coger el agua azul y cenero aquí en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Pues se hace. Yo he atendido muchísimas gamas de clientes. Yo atendía a Tabú de los Black Eyed Peas, que es el latino de esa agrupación. Yo he atendido a Talib Kweli, que es uno de los raperos contemporáneos más importantes, que fue el que inspiró a Jay-Z, el que es esposo de Beyoncé. Yo he atendido a una palestra de aquí de Puerto Rico inmensa. Nicky Jam, Zion, Farruko, Dios mío, a un montón de artistas grandísimos. Chencho Corleone. Estuve trabajando con él 8 años. Nos fuimos de... O sea, todos los videos más importantes los trabajé yo con él. Y bueno, del movimiento Almighty, de los que saben de la música del trap, cuando se comenzó, yo estuve ahí, Benny. Yo soy mencionado en canciones. O sea, Benny me mencionó en una canción que se llama Experimenta la Perse, que esa canción sale Daddy Yankee como headliner, y él menciona en el primer chanteo: ya esto del palabreo lo convirtió en un deporte. Salgo, llamo a Victorino, pago 100 cada recorte. ¿Entiendes? Ese fue el primer punchline del tema. Y Eladio Carrión también lo he atendido. Que para mí, después de Bad Bunny, está Eladio Carrión. Entre Eladio Carrión y Rauw Alejandro. Para mí, de Puerto Rico, de los más duros. A propósito, se acaba de ir de aquí a Rauw Alejandro, que estaba ensayando aquí. Pues Rauw Alejandro, de hecho, el manejo me acaba de enviar un mensaje con una invitación VIP para su release party del disco ahora mismo. Que es en Mayagüez. Sí, que es en Mayagüez. Sí. Ahora mismo yo voy para allá. Seguro. A mí también me invitó, estoy pillado, pero sí. Pero yo sí voy. Qué bueno. Y me voy a llevar a mami. Eso, muy bien. Porque el 25 de septiembre es su cumpleaños. Mañana. Ah, qué bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo he atendido todos estos artistas, pero ya más allá de yo atenderlos, es que me he convertido en una figura de Puerto Rico de respeto. Absolutamente. Por hacer lo que amo. Muy bien. Porque no quiero ser ni gantel, ni quiero ser cantante, ni quiero ser... Claro. Yo soy barbero. Y en tu espacio lo reconoces y ahí es que te quieres brillar. Y quiero brillar ahí. Y gracias a Dios me ha permitido brillar en esto, en el amor, que fue mi primer amor, en grabar, en tener un micrófono al frente, en los escenarios, en estar de frente al público, en recibir respuestas hacia atrás. Y una de las... Y tanto así que Eladio Carrión en el tema se llama La H. Dice... Pasé de vestir... pasé de comer arrochino a vestir valentino. El dinero cuadrado como cerquillo de Victorino. Hay un doble punchline ahí. O sea, estamos hablando que está hablando de que yo hago bien el cerquillo, pero hay que tener el cuadrado como el dinero que yo cobro por los recortes. So, es una parodia de juego de palabras. Excelente. Entonces, el respeto, tempo. Me mencionó también en una canción. O sea, son cosas que han sido grandes para mí. Y que te las has ganado. Y que hemos trabajado por eso, defendiendo mi arte. ¿Entiendes? Si algún día, gracias a Dios, yo toco madera, que hasta ahora en esta industria que llevo 6 meses, para mí esto es nuevo, las comunicaciones. Y siento que se me ha tratado bien, y el día que va a ser algo negativo, voy a ser igual de vocal. Claro. Porque yo siempre he defendido con capa y espada todo lo que sucede y rodea alrededor de mí. Claro. Y para mí, yo tengo 34 años que los acabo de cumplir. Y se me abrió esta puerta en las comunicaciones. Y si Dios quiere que mi gran sueño sería tener un programa de televisión. Y la gente me dice, ¿pero por qué? Si hiciste YouTube. Pero es que lamentablemente ya todo gira en base a lo digital. Y si creamos un programa de televisión totalmente diferente. Claro, para romper ese esquema. Romper el esquema, pero que se distribuya también por redes sociales. Por supuesto. Productorcitos, no se vayan copiando. Y pregunta que te iba a hacer. Además de recortar. Sí. ¿Verdad? Porque lo que conozco de la industria es que donde más dinero hay son en los procedimientos químicos. Sí, claro. Entiéndase, tintes, permanentes, alisados. ¿Ese tipo de servicio también lo das? Yo hago platinados, hago todo tipo. Mi expertise es en platinado, pero mi expertise real... Háblame de lo que es un platinado. Lo que pasa es que un platinado es un proceso de decoloración del cabello y depósito de algunos pigmentos morados para matizar lo que son los amarillos. Para que ese cabello quede como tu bigote de blanco o gris, dependiendo de lo que usted guste. Pero mi arte real, y es por lo que yo brillo, yo soy el mejor barbero de Puerto Rico y Latinoamérica. O sea, lo tuyo es la tijera. No.
yo soy el mejor, pero yo no soy el mejor porque yo corte pelo o porque haga proceso químico. Que yo soy el mejor en ventas. Yo soy el mejor vendedor. Yo le vendo hielo a un esquimal. Sí. O sea, tú eres el que me vas a vender el shampoo mientras me estás lavando el cabello. Yo voy y a... me vas a explicar por qué ese es el acondicionador que me tengo que poner. Y tú lo estás llevando a la escala del one-on-one. Pero ya ahora yo tengo unas herramientas desde hace 10 años, 11 años, que trabajo con redes sociales. Nosotros abrimos cuentas de $1.500.000 en Perú para Elegance. Imagínate tú. Y a mí no me tocó ni un peso de comisión de eso. Bueno, pues eso tiene que cambiar. ¿Entiendes? No, y cambió. Y cambió. Ahora mismo yo represento a Rolda, que es una compañía de Venezuela, que llevan años trabajando, llevan 34 años. Comenzaron en Venezuela, tienen fábrica en Colombia. Estoy con Gamma Plus, que es una línea de Italia. Que tiene color? No, es máquina, herramienta. Ya. Rolda son productos de belleza como gel, spray. Herramientas. Esos son productos peinado, sí. de peinado. Entonces, Gamma, Stylecraft son máquinas, son trimmer. Tijera, exacto. navaja, No tienen tijera ni navaja. Todavía estoy buscando un piso, pero las tijeras son las máquinas en son las máquinas en con sí. las peinillas. Exacto. Entonces, también tengo a La Española, que es la distribuidora más grande de Puerto Rico. Entonces, yo llevo trabajando esto. Ya yo no vendo de uno. Sí vendo uno a uno. Porque ahora mismo claro. yo casi todos los clientes que atiendo les regalo los productos. Yo no vendo productos en mi local. Ah, ¿no? Yo a veces se los regalo, toma, oye ahí. Porque Porque es que eso... lo va a probar y se va a quedar buqueado con él y decir, ¿Y oye, dónde lo compro? Ve a La Española. Ve a tal lado. Ve a la página de internet. Ya mi venta no es de lo que yo te puedo sacar de que yo compré el producto a sí, 50% de un shampoo, para yo ganarme el 50% de ganancia. No, lo mío va más allá. Yo tengo acciones. Fantástico. Yo tengo un 30% de equity en las compañías con las que estoy hablando. Todavía La Española está tan Difícil, durito. está pero difícil, está vamos difícil. para allá. Porque lamentablemente, bueno, bendecidamente, pues yo sé vender y me gusta la venta y no es que, y yo no apoyo cualquier marca. Sí, claro. Yo no apoyo cualquier porquería. Por ejemplo, hace poco vino una casa de apuestas y yo dije, no voy. No es un producto que yo consuma. No es algo... Sí, porque si tú no lo consumes es difícil recomendarlo. No, y tal vez yo te digo, pues espérate, ¿en qué vuelta yo lo incluyo lo mío? Para Pero que es sea no es- orgánico. para que sea orgánico y la gente pueda consumirlo. Pero sin embargo, hace poco, y disculpa que mencione tanta marca, vino Church Chicken y me dijo, Victorino, queremos que promociones estos vasitos. Vamos a ver cómo tú lo haces. Y yo le dije, bueno, yo cobro $15,000 por eso. Pero, mano, ¿cuál es tu budget? Me dijeron, mira, tenemos este budget. Y yo, mira, ¿sabes qué? Para empezar relaciones, dame eso. Pero yo voy a hacer el más números que te va a hacer. Y hice el video. Y el video en Instagram tiene 500,000 views. En Facebook tiene 600,000 views. Y en TikTok tiene 465,000 views. Salud. Gracias. ¿Cuánto vale Que una promoción? conozco muy bien a Felipe Flores y a toda la gente de Churches de la que tú estás hablando. Y creo que fue una agencia la que me contrató. Ya. Pero independientemente, y yo cobro mi dinero adelantado. Conmigo no me vengan con esa peliculita De de 90 a los días. 30 días, 90 días, conmigo eso no va. Si usted quiere trabajar conmigo, me tiene que pagar adelantado. Yo no te voy a fallar. De eso yo estoy seguro. Podemos poner un contrato que me puedes demandar a hacer lo que tú quieras. Pero eso no Pero va a proceder, yo no va a fallar. yo no trabajo así. Yo trabajo por adelantado. O antes de que yo suba eso tiene que estar en mi cuenta, si no lo subo. Muy bien. O sea, yo soy un negociante, yo soy un vendedor. Mano, dijeron, ¿cómo rayos un barbero hizo que se nos moviera más de 100,000 unidades de vaso? Imagínate tú. ¿Entiendes? Alrededor de todo Puerto Rico. Pero eso habla muy bien de ti. Es que amo las ventas, amo el marketing, amo todo esto. O sea, lo mío es vender. Siempre ha sido venderme bien a los clientes. Siempre ha sido darle el mejor servicio. Y ahora, pues además de que atiendo clientes, ahora las marcas tienen la oportunidad de tener un tipo que tiene credibilidad, que es serio en lo que hace. Y que te va a dar los resultados. Que no come mierda, que cuando viene, vamos al trabajo. Esto es lo que tú quieres. ¿Por qué línea tú quieres que yo me vaya? No queremos que hables malo. Tienes a Victorino PG.
Versión PG. ¿Quieres versión? ¿Qué quiere? No, PG-13, que tenga un poquito de jocosidad. Okay. Y el final del video es como que viene, yo dejo al cliente a mitad porque me fui a buscar los vasos y el cliente, mira, pero me vas a recortar, y yo cojo con el vaso y se lo doy, toma, chupa ahí, cállate la boca. ¿Entiendes? Y no estoy hablando malo, al final del día es saber acomodarte a qué público va. Claro, claro. Yo voy con Chente y eso es hablar de carajo para arriba. Literal. Entonces, estoy colaborando también con Alessandra Fuentes. Los viernes tengo un segmento. Y yo sé que ahí no puedo hablar malo, pero igual tengo que ser yo. Claro. ¿Entiendes? Y es Para saber. eso te llevan. Y les encanta. Y ellos mismos dicen, te necesitamos los viernes porque es que los viernes estamos flojitos. Y tú no nos pones ahí. Qué bien. Tú sabes. Y yo conozco mi valor. Y es eso. Eso es lo que yo amo. Es la venta. Es el marketing, mercadeo. Siempre estoy pensando en qué es lo próximo. Yo no me siento con cualquier bobo. Eso está espectacular. Bueno, No me siento con... en ese sentido me siento honrado. Yo no me siento con cualquier... ¿Tú sabes cuántos podcasters? Oye, y en su momento llegará para ustedes, mi gente. No se desesperen. Pero el tiempo al tiempo. Entonces, te pregunto, tú ya me dijiste que me conocías desde que yo tenía aquella cara. Sí. ¿Habías visto el podcast? Claro que sí. Ya. Vi la entrevista con el Negrito Bombón. La vi de hace muchos años. Vi cuando entrevistaste a Paula y a Ochan, los hijos de Molusco. Y he visto un sinnúmero, un montón. Pero la entrevista de Paula y de Ocean tiene un momento sublime. Sí, claro que ellos no saben quién tú eres. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? A mí me pareció genial. Claro, porque... Y honesta la pregunta. Sí, y así es que tiene que ser. Y todos los días yo ando por ahí como que nadie me conoce. Porque ahora mismo hay un montón de influencercitos y creadores de contenido o gente que ha llevado muchos años en la industria de la televisión que se creen que todo el mundo los conoce y usted no puede andar por ahí como si tú fueras el mismo Benito. Cuando yo lo conocí en la casita, cuando me invitaron por lo que yo hago, me saludó y se presentó como si no, ¿me entiendes? Benito. Papi, usted no puede andar por ahí flotando, creyéndose que todo el mundo lo conoce porque no es así. Sí, claro. En este mundo hay 25 billones de personas, tal vez más, sabrá Dios cuánto. ¿Entiendes? Y entonces, pues, ese es el hecho de que uno no puede eso. Y esa pregunta que te hicieron en ese podcast fue brutal. Sí. Y vendió esa entrevista bien brutal. Y sí, había visto y he visto un sinnúmero de porque yo en la barbería, por lo menos ahora mismo estoy trabajando jueves a sábado. Y yo estoy 8 horas, 10 horas. Yo soy bien nocturno, me gusta trabajar a veces hasta las 12 de la noche, dependiendo de los clientes que tenga. Porque ahora mismo yo estoy soltero. Soy un tipo que no tengo que llegar a mi casa si no quiero. ¿Entiendes? Entonces, pues estoy haciendo dinero, trabajando, hablando con los clientes. Yo hago 8 podcasts al día con los clientes, si me dejan. Claro. Entonces, cada recorte es un podcast. Todo, por eso es mi fluidez con hablar con todo tipo de personas, porque sé acomodarme depende de qué tipo de persona tú eres, cuál es tu forma de pensar. O sea, yo siempre voy a ser yo. Qué bien. Y mi punto de vista, a mí me encanta debatir. Yo amo los debates y sé cómo llevarlo. Y es esa fluidez de la barbería, porque tú entras a una barbería y te van a llevar la contraria nada más por joder, nada más por molestarte. ¿Sabes? Y por eso es que yo trato de que la gente entienda que además de barbero y sí, que yo vendo productos, pero el donde yo me voy a hacer millonario, o todavía no soy millonario líquido, cuando yo me haga millonario, va a ser por la venta. Porque es que ahí, lamentablemente, donde se hace el dinero. Así es. ¿Cómo se hizo billonario P. Diddy? ¿Cómo se hizo que tuvo unos problemas brutales? fue vendiendo un tequila. ¿Cómo se hizo billonario 50 Cent vendiendo un jugo de uva? ¿Cómo se hizo billonario Shaquille O'Neal, que tiene sobre más de 2 empresas? Es dueño de los Beatles. Es dueño de ¿cómo se llama la actriz esta que es bien famosa de Hollywood, que murió por una sobredosis de pastillas? Marilyn Monroe. Él es el dueño del right de la marca Marilyn Monroe. Imagínate tú. Shaquille O'Neal. Para allá es que para allá es que vamos. ¿Entiendes? ¿Sabes? Para mí ha sido bien, bien cool tenerte, y además de que he conocido un lado tuyo que no sabía que existía. Uh-huh.
Y te tengo una pregunta antes de terminar, que siempre se la hago a mis invitados, pero antes de esa pregunta te quiero preguntar, ¿cuántos pañuelos exactamente hay en el bolsillo? No, es que hay uno. Ah, es uno multifacético, Ajá. que es que yo tengo Entonces, ese mismo tipo de pañuelos también. Vamos a darle un tutorial para los muchachos y que no se saben poner un pañuelo. Este es Sí, mi estilo. porque Yo para que cojo sepa, eso que estás haciendo es exactamente como yo lo hago. por el medio, jalamos hacia arriba. Y buenas noches. Y entiende Y que buenas noches. Y gozamos. Pero de esto se trata, y créeme, ha sido más que un honor estar aquí Gracias. contigo hablando. Y si fuera para madurar y hablar de historias y por ahí para abajo, yo no tengo problema alguno, porque sabes bueno. que la gente necesita más de una hora Sí. de tener contenido bueno. Sí. Porque hay mucha porquería allá Ay, afuera, sí, mucha también. porquería. Yo no me enfoco en eso, pero estoy claro lo que No, estás hay que estar, yo diciendo. estoy pendiente a todo. Ya hay que estar pendiente porque a veces la gente te habla de cosas y tú quedarte como que, no sé. No sé. Y no, yo sí sé. Yo consumo a todo el mundo y hay mucha porquería. Pues yo te quería decir que yo termino mi podcast siempre ofreciéndole a mis invitados que me hagan una pregunta a mí. Claro. Así que pues, ¿me quieres hacer Vamos una allá. pregunta? Pues mira, mi pregunta sería... Estoy entre dos. En si hacer una superficial o hacer una bien profunda. Pues, ¿Cuál prefieres? la que tú quieras. Las profundas me gustan más que las superficiales. Ujú. Y puedes hacer las dos si quieres. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? La respuesta inicial es nada. Porque, pues, todo lo que es mi vida es donde me tiene hoy. Ujú. Ahora, profundizando un poquito, a mí me gustaría decirle a Francisco José de 15, 16 años, relájate, tranquilo. Lo que pasa es que yo hubiera confundido el estar tranquilo con no hacer algo. Ujú. Porque tú dices relájate, pues entonces, ok. No hago nada. Pero la realidad del caso es que siempre hay que hacerlo. Lo que el mensaje un poco era que le baje la ansiedad, a la preocupación de si lo voy a lograr. ¿Me entiendes por dónde voy? Claro, totalmente. Lo mismo, Porque créeme. eso me ha quitado muchos sueños de chamaco. Y bueno, todavía de adulto. Claro, es que uno no puede dejar de soñar, no importa la edad. No, Todavía, jamás. Todavía yo sigo Lo soñando. que pasa es que entonces sueño y, ¿verdad? Mi pocket list está poderoso. Sí. Entonces yo tengo un compromiso con que I will deliver. Yo voy a hacer las cosas. Y entonces a veces me abraza un poco la desesperación y la ansiedad de si lo voy a lograr. Así que, ¿qué cambiaría? Bueno, quizás quitarle un poquito de ansiedad a eso y decir, hey, relájate, Claro. relájate. Si tú supieras que con esta conversación que hemos tenido me he dado cuenta que tenemos un montón de cosas en común. Sí, señor. Y yo lo mismo me aconsejé. Como que, o sea, no me aconsejé, sino pero- yo me hubiera aconsejado eso mismo porque ¿por qué me tuve que salir de la escuela? ¿Por qué quería hacer dinero? ¿Por qué, no, pero espérate, por qué- espérate. por qué no debí? No, Oye, te mi tengo mamá... que interrumpir, te Sí, tengo que interrumpir. sí, porque pero es que... Pero, ese es el hombre, gracias a que hiciste eso, eres el hombre que eres. sí, pero me hubiera encantado ver a mi mamá verme graduándome. Mami nunca me ha visto graduándome. Sí, pero a lo mejor te ha visto en otra forma. No, definitivo. Ella estuvo, todos mis premios, he tenido los galardones más grandes de la industria, recibido por premios, y ahora vamos para lo más grande, pero, y se los he dedicado, se los he dado. Qué bien. ¿Sabes? Pero hubieron cosas que yo sé que hubiera podido hacerlo un poquito mejor. Te entiendo. Y por eso que me hubiera dicho, relájate, mijo. Bájale dos. Dale suave, cógelo con calma. Gózate el camino. Cógelo suave, mijo. Dale, vamos para adelante. Mi mano, ahora yo estoy dedicado a cumplir mis sueños. Como tú mismo dices, que no importa la edad que tengamos. Tengo 34 hoy, sí, estoy joven. Igual tú estás joven porque tú estás nuevo, ¿me entiendes? Tú también tienes tus sueños. Oye, yo tengo 63 años. Mi papá tiene ese sentido. Así que tú puedes ser hijo mío. Ujú. Y yo quiero que tú sepas que los sueños no cambian, lo que cambian es la dimensión.
Ujú. Y la dimensión de mis sueños de ahora está bien gufia. Está bien gufia. Y lo más gufiado es que se están logrando. Poco. Porque ya entonces esto Ujú. trae consigo una sabiduría. Ujú. Yo no es que me la sé toda, Claro. pero hay una, ¿verdad? Hemos caminado, hay un camino andado. Definitivo. Entonces hay piedras que ya yo las brinco. Sí. Esa piedra no voy a perder el tiempo en la piedra, ¿me entiendes? Definitivamente. Y eso se lo debo a la edad. Me sigo sintiendo joven y estoy haciendo quijotadas. Si usted supiera que el No me problema... digas usted ahora. No, pero es que te fuiste tan catedrático que sentí un respeto que me salió de ahí. Me salió, pero si tú supieras que esas son las situaciones en las cuales yo mismo me da miedo. Y por eso pregunto demasiado ahora. ¿Cómo así? Por ejemplo, pues ahora esto de trabajar con marcas, pues mainstream, trabajar con cosas que no tienen nada que ver con mi nicho. Ahora tengo que preguntarle a la gente. Pues a la tú gente me llamas. Sí. Tú me llamas y yo te voy a decir con ninguna facturación Sí. qué es lo que yo creo que debes mirar. Ojo con esto, métete por acá, te sugiero tal cosa. En confianza. Porque ese es ahora es mi gran miedo. O sea, como que mira esto, mira, te invitaron de tal lado. Yo ahora mismo ya he recibido muchas ofertas de vente para acá, vente para tal lado, vente para... Pero yo, espera. Es demasiado lo que estoy recibiendo. Qué bueno. Tengo que darle suave y estoy en esas preguntas. En esas que sí, que no y por que no. cuánto. Entonces, y me da miedo porque... Es normal. Los números, cuánto y cuál, porque yo soy un tipo de números. A mí me gustan las matemáticas one-on-one. O sea, y aquí estamos para que todo el mundo gane, para que todo el mundo haga, pero no me gusta que me cojan de pendejo. Te voy a dar una historia. 1996. Ujú. Ya tú tenías. 5 años. Bien. Procter & Gamble, una compañía mundial, Ujú, hace una audición para escoger un portavoz de una campaña. ujú. Audicionan al Gánster, a Silverio Pérez, a Luis Raúl, ¡Wow! a Edgardo Rubio y a Francisco Zamora. ¡Qué roster! Tú acabas de decir USA en España 96. Son Y- Dream Team. ¿Y que a quién contrataron? A Francisco Zamora. Y es una campaña para yo hacer unos comerciales de un detergente llamado Ace. Claro. No sé si tú te acuerdas. de ese Claro, claro. Y todavía sigue. Yo le tocaba la puerta a la señora y yo le pedía que me sacara su ropa blanca y yo la retaba a que me dejara entrar, lavar una tanda de su ropa con mi detergente Ace de ese y anuncio. demostrar que con el mío más blanco no se puede. Bien. En el 1996 no había redes sociales. Televisión, radio. Correcto. Pues yo logro... La campaña en Puerto Rico anual Ujú. significaba 5 o 6 días de grabación al año. Cada 2 meses salían y grababan. Cada 2 meses salían y grababan. Cuando Francisco Zamora entra, Ujú. en 2 días de grabación, yo hago 26 comerciales que duran el año entero y no tienen que volver a salir a grabar. Se economiza en el camarógrafo, Definitivo. multiplica eso por 6. Sí, Esa no. economía. Tú le hiciste una economía. Y yo le dije, esa economía te va a costar. Definitivo. Vale. Le cobro la economía. Y les digo, yo canto. Por lo tanto, yo puedo hacer acentos. Llegamos a México. A ver, dígame, ¿cómo le hace con la mole? Platíqueme. A ver, nomás platíqueme, ¿cómo le hace con la mole? Y empiezo a hacer México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Chile, Costa Rica. Y en todos estos países yo cambiaba el acento. Esto fue 97, 98, 99. Y la gente de cada país pensaban que tú eras un criollo, que tú eras de ellos. ¿Y usted de dónde? Y yo, de la costa. De la costa. Yo me quedaba ahí. Del Caribe. Y si me decían, ¿de qué costa? Ah, de la costa de Puerto Rico. Porque yo la patria no le iba a negar. Pero yo tenía que jugar el juego. O sea, eran Son tiempos países muy nacionales.
¿Y usted de dónde? Yo, pues yo de la costa. A ver nomás, ¿cómo cree? Pues de la pura chingada, güey. ¿Cómo quieres que te diga? Y entonces logro hacer todos esos negocios. Y gracias a esos negocios, pues tengo mi casa, ¿verdad? Pero te digo esto porque esa parte de mi vida Ajá. me ha ido muy bien con el mercadeo de venderme como figura. Claro. Si hubiera habido internet, si hubiera habido Instagram pues, o TikTok, pues yo estoy seguro que yo sería un mega influencer. No, pero en aquel momento nada que ver. No, y que yo pienso que en ese tiempo tal vez no es que era sencillo, pero lo bueno es que tu trabajo terminaba cuando se apagaron las cámaras. Así es. Bueno, pero en México, por ejemplo, en Costa Rica... Sí, tenés que hacer presentaciones en vivo. Más allá de eso, los comerciales fueron tan exitosos que hasta las familias que eran parte del comercial se volvieron en gente famosa. Uh-huh. Así que yo viajaba a México, viajaba a Costa Rica y la gente como que... Tú eres el del anuncio. Yo lo conozco a usted. Y era lo mismo que me pasa aquí, ¿no? Claro. Con esto lo que te quiero decir es que, bueno, si hubieran sido otros tiempos, pues a lo mejor mi carrera como influencer hubiera sido otra. Pero es que tú lo eras. Lo que pasa es que ahora ese nombrecito es nuevo. Claro. Pero, o sea, ese nombrecito es nuevo. Claro. El influencer es el que influye. Pero al final del día tú eras un comunicador. Claro. O sea, tú estabas comunicando que este producto es el que te funciona. Y por eso hoy, con este bigote, pues tengo un poco de credibilidad y de standing en una nueva generación. Claro. Que aunque no me está conociendo ahora, pero cuando le hablan a la mamá o a la abuela, todos saben quién soy. Definitivo. Así que con esto lo que te quiero decir es, como yo te pueda ayudar con circunstancias como esa, trust me que voy a poder, a lo mejor, y si no te puedo ayudar, entonces papi... Ni puta idea. Sí. No sé qué decirte. Sí, y lo que quería comentar sobre tu es que me fascina y quiero escuchar esto antes de irme o lo que sea. Es que en ese tiempo tú hacías eso, pero hoy en día es un poco difícil. Y te lo hablo del lado porque ahora nosotros tenemos, y digo nosotros porque yo también lo hice muchos años, no tenía un equipo de trabajo. Yo tenía que grabarlo yo, editarlo yo y distribuirlo yo. O sea, y la gente no... Ahora es que están un poquito... Entendiendo estas marcas y estas agencias el trabajo que estamos haciendo todos, tanto como tú como yo. Porque no es fácil. Ahora mismo todo lo distribuyen por un lado. Yo tengo que distribuir mi contenido por mis canales. ¿Sabes? Antes no. Antes tú grababas esto, lo subían por la televisión y lo pasaban 30 veces al día a tal hora. Después de cada segmento... 10 segundos vas ahí, van a verte la cara. ¿Entiendes? Y por eso hay tantos comerciales legendarios de los tiempos de antes. Y ahora hoy en día ya uno no ve nada. Claro. A menos que sea el Super Bowl. Claro. Pero es un mundo fascinante. Y yo por eso, yo entrando aquí, vengo con la misma mentalidad de lo de la barbería y sé los números y les digo, mira, el problema es es que si yo te creo el contenido, te lo envío y tú lo subes por tu lado, no lo va a ver nadie. Entonces yo tengo que subirlo. Y ahí es que está el engagement y ahí es que está la credibilidad. Y eso es lo que tú quieres que yo haga. Porque ahí es que te estoy ayudando de verdad. Ahí está mi dinero. Que eso fue de hecho, eso fue un mega bochinche conmigo porque yo era de los que me grababa con los artistas, pero también les cobraba. Pero es que si yo no los hubiera cobrado caro, ellos nunca me hubieran tomado en serio. Estoy clarísimo de eso. Porque cuando ellos se ponen en tarima una ropa de Louis Vuitton... Estoy seguro que se gastaron $15,000 en la ropa. Muerto la risa. ¿Y cómo se la pusieron con los logos grandes diciendo? Porque al final del día, si tú no eres caro y si tú no eres valioso y si no está la demanda y el deseo de tenerte, no vas a ser valioso para nadie. Así que yo decidí ser el más caro, pero al mismo tiempo ser la mejor calidad. Exactamente. Y cuando un artista se va conmigo, o la marca que sea, sabe que está con un tipo de valor lo mismo que contigo. Gracias. Brutal esto, ¿verdad? Oye, Victorino, ha sido un gusto conocerte. No, igualmente. Espectacular. También me encantó. Y quiero que sepas que el team estaba loco porque tú llegaras. Los muchachos, súper pompeados con que tú llegaras. No, y gracias a Dios estamos aquí. Nos vamos a tirar fotos todas las que tú necesites. Claro. Y con el favor de Dios, para una próxima ocasión, hablar de cualquier tema, cualquier cosa, lo que sea, créeme que pues me encantó. Cuenta con eso.
Te voy a tomar la palabra. Porque de verdad que lo más que me gusta a mí es abrir, expandir mi mente y es brutal hablar con gente que tenga la intelectualidad que andamos buscando porque, Muchas gracias. porque es lo que nos expande las mentes. Así es, así es. Este va a ser mi mentor de ahora en adelante. Muy, palabras mayores, gracias 1,000,000. Dame las redes sociales para que la gente que no sepa de ti te pueda perseguir. Sígame como Victorino Stylo. Se escribe Victorino como usted lo escucha. Stylo, STYLO. En todas las redes sociales. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, X. Todos lados. Y si usted se quiere atender conmigo o con algunos de las barberías, es al 787-944-9444. Estamos para servirle. Los recortes comienzan desde $40. Servicio completo con lavado, con todo, desde Qué 40. Y estamos a la orden y te debo un recorte y un acicale. Yo sé que tú tienes tu barbero, pero mira, dámele un break al nene. Deja que te pegue cuernito, aunque sea una vez conmigo. Una vez y ya. O lo hacemos entre los dos, tú un lado y yo la otra patilla. Hacemos una colaboración. Perfecto, perfecto. Gente, espero que ustedes hayan disfrutado como nosotros esta historia maravillosa de este hombre que, sin lugar a dudas, es una caja de sorpresa que nos puede servir a todos de inspiración. Por lo menos lo ha sido para mí. Espero que también lo sea para ustedes. Déjenos saber en sus comentarios qué piensan. Y como siempre decimos, nos vemos en la próxima. Recórtate, pelú.